Muy buenas noches, Ricardo, Arley, Edinson. Es grato volvernos a encontrar y estrechar estos lazos, no solo de amistad, sino también literarios. Efectivamente, Ricardo, pues tengo noticias acerca de un escritor de quien voy a leer su perfil, pero advirtiendo que todo perfil es un texto de autoayuda, dicen algunos por ahí. De todas maneras, pues don Luciano Rivera y Garrido a lo mejor no lo necesita, pero sí debo decir que este insigne escritor nació en Buga el 5 de diciembre de 1846 y murió aquí mismo un 6 de marzo de 1889. Como tal, dicen los cronistas, pero me voy a apoyar más en el maestro Armando Romero Lozano, con un texto que apareció en el año 1968, Impresiones y Recuerdos. Dice allí que don Luciano Rivera y Garrido fue de posición social y de bienes de fortuna aquí en la ciudad y que por tanto su nacimiento coincidió con una ciudad que no llegaba ni siquiera a unos 10.000 habitantes. O sea que estamos hablando de una población situada, digamos, de manera campechana, un poco distante del Cauca, y que para la época sus calles y caseríos eran regulares, de una temperatura cálida y húmeda, pero que en sí hizo que para la época Buga y otras ciudades neogranadinas se caracterizaran por carecer de los servicios básicos que hoy en día nosotros tenemos y que del cual a veces nos quejamos, casi siempre, ¿no? Bien, la verdad es que esa época, hablamos del siglo XVI, Buga no aparecía mucho entre las ciudades que pudieran ser un referente para los viajeros que llegaban o salían, pero que de alguna manera se encontraba en un cruce de caminos y que tenía una clase dirigente donde fundamentalmente predominaban los ganaderos y algunos agricultores. En este orden de ideas, Buga, desde el punto de vista de lo cívico, pues propendía solamente por actos solemnes de religiosos, donde se comprendían regocijos profanos, tertulias y fiestas de danza, pero fundamentalmente era una cosa muy de pueblo realmente. Bien, no lo digo con tono despectivo, pero pues esta es la semblanza de una ciudad que apenas estaba despertando en el concierto nacional. Don Luciano Rivera y Garrido dice las crónicas que siendo adolescente fue enviado a Bogotá para estudiar en el colegio de don Rodrigo y Felipe Pérez, pero que esas labores como estudiantes se vieron abruptamente interrumpidas por las guerras del año 60, que duró más o menos 3 años, casi que otra alusión a una especie de pandemia, pero ya esta era de tipo bélico. La verdad es que en Buga y todas las ciudades confederadas
se regían solamente por un régimen político capitalino, pero fundamentalmente habían unas ciudades de menor importancia y tamaño, aparte de Bogotá, donde pues venían las directrices de tipo político. Luciano Rivera y Garrido pasó posteriormente al Colegio de los Jesuitas y eh, eso también incidió mucho en la educación de Rivera y Garrido, porque estos colegios o estos establecimientos educativos jesuitas fueron cerrados y eso llevó a que a lo mejor Rivera y Garrido no fuera un estudiante aventajado, pero sí un ávido lector de novelas francesas. Así, compañeros y audiencia, que la verdad es que este perfil de Luciano y Rivera Garrido podemos decir que se formó cuando comenzó a asistir a algunas tertulias, en especial la del conocido de los mosaicos allá en Bogotá, que fueron influyendo en los gustos y aficiones de este cronista bugueño. Una vez regresó a Buga, causa impresión su talante, su gallardía, sus modales exquisitos, que pues eran propios de alguien de una familia distinguida, pero que la verdad aún así hacía la diferencia entre algunos de sus coterráneos. Bien, es por eso que don Isidro Laverde lo describe como un tipo, buen mozo, de talle proporcionado, frente amplia, cara y manos blancas, de mirada penetrante y capaz de encubrir cierto sentimiento melancólico. Esto pues lo vemos reflejado en su obra literaria, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Bien, así en esta breve semblanza podemos entonces decir que su trabajo apareció por primera vez en un periódico bogotano conocido como La Alianza y que era editado por Leocadio Camacho por allá en el año 1867, año que coincidió con la publicación de la novela María de Jorge Isaacs. Además de esto, don Luciano Rivera y Garrido pues, colaboró con artículos literarios en varios periódicos capitalinos, entre ellos La Fe, El Hogar, El Bien Público, entre otros. Así, a modo grosso, pues podemos decir que en el año 1871 se da la tarea, de recoger varias columnas sobre cuadros de costumbres, relatos de viaje, novelas, cartas, que fueron publicados en un volumen que se tituló Ensayos Literarios. De esta manera, vemos cómo es la vida o el comienzo literario de Luciano Rivera y Garrido, pero a la par, ese despertar literario también coincidió con la ruina de la familia, producto de esa guerra de la que ya hice mención. Entonces, por esto se vio abocado, como todos los escritores, se vio abocado también a ganarse la vida y lo hizo de tal manera que ocupó algunos cargos públicos. En sí, Luciano Rivera y Garrido fue un conversador, un conservador también, moderado y amplio. Podemos decir que a pesar de ese provincialismo, Rivera y Garrido fue un incansable viajero, por lo tanto, se nutrió de otras corrientes, de otras épocas, de otras culturas, y eso le permitió no solamente ahondar en el periodismo, en la crónica, pero también eso le permitió ser un pionero para esta ciudad que apenas comenzaba a despertar del anonimato, por decirlo así,
porque pues siempre he escuchado yo decir que Buga o todo lo que tiene que ver con el Valle del Cauca tiene que ver no con una cultura propia, raizal, sino que es más que todo una consecuencia de unas migraciones de otras comunidades que se desplazaron hacia el centro y sur de Colombia, pero vemos que Rivera y Garrido no se quedó allí, no se quedó quieto. Entonces, esto le permitió dirigir, fundar y dirigir algunas publicaciones de tipo periódico como El Observador y El Rumor, y en ellos la verdad siempre quedó reflejada el afán crítico y la reafirmación del costumbrismo que se hizo patente bajo el seudónimo de Rivas Gallardo. Generalmente, bueno, la producción literaria de Rivera y Garrido culmina con Impresiones y Recuerdos, que es una colección de crónicas autobiográficas un poco tardía y fruto del costumbrismo del grupo del Mosaico. Pero aún así, yo personalmente destaco una crónica titulada Soledad, que es una crónica que hoy en día en la Universidad de Antioquia la estudian como una novela corta, no como una crónica. De manera que Soledad es como el sello personal que yo encuentro como cronista y como narrador de Luciano Rivera y Garrido. Entonces, en últimas, nos encontramos con un personaje interesante que desde el punto de vista de lo literario hizo, a lo mejor no con la intención de hacer de Buga una ciudad de escritores, pero sí por lo menos tuvo la iniciativa de contar todo aquello que en su época, hoy en día nosotros apenas estamos queriendo conocer de una manera tal que si no aprovechamos esa obra que dejó, que nos legó Rivera y Garrido, la verdad es que no podríamos entender qué es Buga y para dónde vamos, como es lo que nos corresponde hacer hoy en día. Guillermo, muchas gracias. Luciano Rivera y Garrido y Cornelio Hispano, digamos, son dos exponentes muy fuertes en la referencia histórica de la producción literaria en la ciudad. Hay que Por decir, pues, supuesto. que necesariamente pues, la invitación es a retomar esos autores, ¿verdad? Como referentes y poder, por supuesto, como han hecho algunos de nuestros estudiantes, no específicamente con ellos, pero sí con algunos de los autores del siglo XIX, inicios del siglo XX, revisar su literatura, darle el lugar desde la visión, por supuesto, de la teoría y crítica literaria, pero al mismo tiempo desde la configuración social de la identidad del bugueño y en el que se ve reflejado, por supuesto, todas esas tensiones de las que hemos estado hablando en este momento. Pasemos a mirar cómo ha evolucionado Perdón, el asunto. Ricardo. Sí, señor. Créeme, Ricardo, que lo que tú dices es, es real, es valedero. Yo apenas ahora vengo a enterarme de la existencia de estos dos escritores que Sebastián Martínez y la niña, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero por lo menos ya me crearon una inquietud de investigar a estos escritores que si bien son del siglo XX, totalmente desconocidos para mí, y eso es una buena noticia que da pena decirla o reconocerla, que no tenemos ninguna noticia más que la que Sebastián Martínez nos ha traído y nos ha compartido. Bien, Guillermo, muchas gracias. Miremos entonces cómo fue evolucionando el asunto del siglo XIX al siglo XX. Arley nos contará, creo que tiene un par de escritores, un par de nombres allí para mirar cómo se transformó esa visión de la ciudad, esa visión de mundo, por supuesto, representado en las letras. Gracias, Ricardo. Un saludo muy especial a Edinson, a Guillermo, a usted, Ricardo, a la profesora Mary, al compañero John. Y pues muchas gracias por la oportunidad de estar presente aquí con ustedes. Pues la verdad, yo voy a hablar de tres autores.
que son muy reconocidos. Fernando Cruz Cronfli, Harold Alvarado Tenorio y Harold Kremer, tres grandes autores de raíces bugueñas. La verdad es que hablar de literatura bugueña pues, es un tema muy complicado, así como complicado es hablar también de literatura colombiana o hispanoamericana. Pues literatura solo hay una, universal, y punto. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la semblanza biográfica y bibliográfica de estos tres autores. Cruz Cronfli nació en Buga en 1943, cuando unos cañonazos de la Segunda Guerra Mundial incendiaban Europa, y Alvarado Tenorio nacería en estas mismas tierras 2 años después, en 1945, bajo el estruendo de las bombas atómicas en Japón y el consabido final de la Segunda Guerra Mundial. 10 años más tarde, en 1955, nacería en Buga otro gran literato, Harold Kremer Martínez. Son sin duda tres grandes figuras de la literatura que han nacido en Guadalajara de Buga y que gozan de gran prestigio en el mundo de las letras. Cruz Cronfli ganó el Premio Internacional de Novela Villa de Bilbao con Falleva, su novela de 1979, y el Premio Nacional del Libro de Relatos, organizado por la Universidad de Nariño. Es uno de los pocos escritores colombianos con una sólida formación filosófica y humanística, conocedor profundo de la obra de Sartre, Camus, Heidegger, Marcel, Jaspers y en general de todos los autores existencialistas, amén de Freud, Lévi-Strauss, Marx, Moravia y Walter Benjamin. La obra del académico, narrador, poeta y ensayista Fernando Cruz Cronfli se condensa de la siguiente manera. En campo de la novela es el autor de Falleva, 1979, La obra del sueño, 1984, La ceniza del libertador, 1987, La ceremonia de la soledad, 1992, El embarcadero de los incurables, 1998, La caravana de Gardel, 1998, Destierro, 2012, La vida secreta de los perros infieles. También es autor de libros de cuentos, como Las alabanzas y los acechos, de 1980, Amapolas al vapor, 1996, La última noche, de Antonio Ricaurte, 1997. También es autor de ensayos, como La sombrilla planetaria, que son ensayos sobre modernidad y posmodernidad en la cultura, de 1994, 12 interrogantes sobre modernidad, cambio y gestión, de 1994, La tierra que atardece, ensayos sobre la modernidad y la contemporaneidad, 1998, La derrota de la luz, ensayos sobre modernidad, contemporaneidad y cultura, 2007. También es el autor de algunos libros de poesía como Avenland, de 2002, y Abismo de origen, de 2021. De padre, abogado e intelectual, la familia materna de Cruz Cronfli era de origen sirio y llegó al país en 1926. Estudió en el Bergman de Cali, el Colegio de los Jesuitas. En 1957 murió su progenitor cuando nuestro futuro autor apenas contaba con 14 años. Su respuesta vital fue la de refugiarse en la biblioteca paterna. De ahí surgiría su amor por la literatura, la filosofía y la escritura. Harold Alvarado Tenorio, como lo dijimos antes, nació en 1945, es doctor en letras de la Universidad Complutense de Madrid y fue director del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Es presidente de la Fundación Arquitrabe y director de la revista y editorial del mismo nombre. Ganador del Premio Internacional de Poesía Arcipreste de Edita por su obra El ultraje de los años. También obtuvo el Premio Simón Bolívar de Periodismo por su trabajo cultural en el periódico La Prensa. En 2005, durante el 13º Festival Internacional de Poesía de Bogotá, se le brindó un homenaje a su vida y obra, la cual ha sido traducida al inglés, francés, italiano, griego, chino, alemán, rumano, búlgaro y portugués. La obra del catedrático, traductor, poeta y crítico literario Harold Alvarado Tenorio es, en poesía, En el Valle del Mundo, de 1977, 5 poemas, con un prólogo de Fernando Cruz Cronfli, 1979, Diario, de 1984, Libro del extrañado, 1985, El ultraje de los años, 1986.
1986. Espejo de Máscaras, 1980. Antología Poética, 1990. Recuerda Cuerpo, 1993. Su Cuerpo, 2002. Fragmentos y Despojos, 2002. De los Gozos del Cuerpo, 2012. En crítica literaria, algunos de sus textos son La poesía española contemporánea, 1980, Dos siglos de literatura latinoamericana, 1980, Ensayos, 1984, Literaturas de América Latina, 1985, Ajuste de cuentas, La poesía colombiana del siglo XX, 2014. Harold Kremer, por su parte, es un escritor colombiano nacido en Bogotá en 1955 y quien ha ejercido la enseñanza universitaria y la creación literaria en la ciudad de Cali. Su obra narrativa se ha enfocado fundamentalmente en el subgénero del minicuento. Junto a Guillermo Bustamante Zamudio, fundó y dirigió Ecuóreo, la primera revista hispanoamericana de minicuento. Ha sido profesor de literatura en varias universidades de la ciudad de Cali y es un permanente animador de círculos literarios y de la investigación académica en torno a la narrativa. Es fundador de la Red Nacional de Talleres de Creación Literaria Plata del Ministerio de Cultura de Colombia. En 1985 fue ganador del Premio Nacional del Libro de Cuentos de la Universidad de Medellín con su obra La Noche Más Larga, y ha obtenido el primer puesto en varios concursos nacionales de cuentos. Es el autor de varias antologías de cuento, crónicas y minicuento. El minicuento colombiano encuentra en Kremer a su mayor exponente, no solo por su manejo en las técnicas narrativas, elemento que constituye una de sus grandes obsesiones y experticia, también por lo polifacético de sus temáticas, lo urbano, lo fantástico, lo onírico, la guerra y una intensa exploración por las pasiones humanas. En cuento y minicuento, algunas de sus obras son las siguientes: La Noche Más Larga, 1984, Rumor de Mar, 1989, El Combate, 2004, El Enano Más Fuerte del Mundo, 2004, El Prisionero de Papá, 2005, La Cajita Cuadrada, 2007, Patíbulo, 2014, y en el campo de la novela es el autor de El color de la cera en su rostro, de 2014. También ha escrito y ha sido editor de numerosas crónicas, y uno de sus primeros referentes en este campo literario fue el bugueño Luciano Rivera Garrido. Pues la verdad, estos autores, a pesar de ser disímiles, tienen algunos puntos de encuentro. Entonces, miremos lo siguiente. Estos autores que han puesto su huella en la literatura colombiana, aunque han sobresalido en campos literarios diferentes, Cruz Cronfield en la novela, Alvarado Tenorio en la poesía y Kremer en el minicuento, han espigado en otros géneros. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la producción ensayística y poética de Cruz Cronfield. Alvarado Tenorio, por su parte, el poeta, ha cultivado también la crítica literaria y la traducción. Tradujo al español a T.S. Eliot, a Cavafis y a diversos poetas chinos. A su vez, Harold Kremer, aparte del minicuento, ha cultivado la novela, la crónica, la poesía e investigación literaria. Se trata, pues, de hombres de letras en todo el sentido de la palabra, que han explorado profundamente diversos géneros literarios. Otra cosa que los une es la formación académica. También une a estos importantes autores su sólida formación académica y su dedicación a la cátedra universitaria. Cruz Cronfield estudió Derecho y Ciencias Políticas, graduándose en 1967, catalogado como uno de los grandes teóricos del derecho laboral en nuestro país. Alvarado Tenorio es licenciado en Literatura en la Universidad del Valle, doctor en Literatura en la Universidad Complutense de Madrid, y Harold Kremer es licenciado y magíster en Literatura de la Universidad del Valle. El posmodernismo. De igual modo los congrega una visión posmoderna de la vida, y Cruz Cronfield es uno de los grandes referentes teóricos del posmodernismo en nuestro país. Recordemos que en la posmodernidad se ha perdido la fe en los dioses y también en las utopías del progreso de la razón humana. La doble orfandad los ha convertido en pasajeros del vacío, nómadas existenciales que han perdido la ilusión de encontrar en algún lugar o estado mental el sentido de sus vidas. De ahí las atmósferas nihilistas de las novelas, la angustia y la desesperanza de los personajes de Cruz Cronfield. Vale la pena aclarar que la filosofía utiliza el término premoderno para referirse al hombre medieval y engloba el periodo comprendido entre Boecio y Guillermo de Ockham,
200 años poseen las siguientes características. La creencia en otro mundo. El hombre medieval consideraba que el mundo terrenal era pasajero y contaminado por el pecado original y que se encontraba en él solo para ser probado y en caso de ser digno acceder a la salvación eterna. La modernidad es el mundo nuevo inaugurado por el hombre cuando, despierto del sueño dogmático de la Edad Media, se puso a admirar y admirar el mundo real y concreto en que vivía. Poseía pues las siguientes características: el predominio de la razón. El hombre moderno cree en la exclusividad de la razón para conocer la verdad y sospecha del dogma teológico. La liberación individual. Se valora valoración de lo técnico y científico y de la inteligencia lógico-matemática. La liberación de las supersticiones. Se considera que la infelicidad del hombre deriva de las supersticiones y de la religión. Los grandes ideales. Igualmente, el hombre postmoderno pone en duda todos los logros de la modernidad debido a los fracasos sufridos en ese periodo, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues algunas de sus características tienen que ver con el rechazo de la razón, los sentimientos y la inteligencia emocional, la cultura de la iconosfera, donde importa más lo vivencial, lo cercano, el desencanto de la idea del progreso, el hedonismo, el culto a la imagen, la apariencia física, el consumismo y el individualismo son valores predominantes, la realidad cultural, etc. En Falleva, 1980, la primera y laureada novela de Cruz Cromfeld, Uldarico, alter ego del autor, que aparece en varias de sus novelas, enfermo y con signos de demencia, recuerda fragmentos caóticos de lo que fue su vida. Atado a una mecedora desvencijada, mientras su mujer Mariana Valentina y su amante Pánfilo Barlovento intentan aplacar el nihilismo con una sexualidad desenfrenada. Uldarico, agobiado por la desesperanza, termina suicidándose lanzándose por el balcón del edificio donde vivía. En el embarcadero de los incurables, el decrépito anciano Uldarico recorre las calles de la ciudad en busca de Marilyn, su mujer, que lo ha abandonado, mientras sufre las burlas de las prostitutas y es robado y vejado por ser viejo, pero además él hace conciencia de lo que hace su vida. Lo único que espera es el fracaso. En Avenland, el libro de poemas de Cruz Cromfeld, los ciudadanos descubren que son seres para la muerte y ya no pueden albergar ninguna esperanza de inmortalidad o trascendencia ontológica. Entonces se refugian en la sexualidad compulsiva o se internan en los oscuros senderos de la locura. Uno de los hilos conductores de los ensayos de Cromfeld es su clara afiliación con la desesperanza, entendida como ese estado de ánimo que nace a la lucidez de aquellos que no pueden seguir refugiados en los castillos feudales de la magia premoderna o en los cielos de las religiones o en las utopías modernas de la racionalidad instrumental de la ciencia. ¿Qué queda entonces? Exorcizar el vacío interior con la energía de los cuerpos, habitar los médanos de la locura. Esto es lo que hacen la mayoría de los personajes de la ficción, pero él como pensador ha encontrado otra salida y la ha expresado así, entre comillas: propongo por tanto el nihilismo positivo, propio de un espíritu que no se derrumba ante la pérdida, ante la constatación suprema del fin de los dioses como fundamento de la existencia y del proyecto de vida, sino que más bien se alegra en la constatación y extrae fuerzas del vacío para, a pesar de todo, continuar viviendo, como si se tratara de un acto de fe fundado en el vacío y nada más. De acuerdo con Cruz Cromfeld, somos un país que no existe, ¿sí? Quería preguntarte de cara un poco, bueno, que vamos alcanzando las 7 de la noche, pero igual, en la intervención misma, quería preguntarte de qué manera uno podría pensar, entonces, si la representación de Buga en las letras, de Buga como ciudad, parece ser que no estaba muy dada quizás en las crónicas, pero unas crónicas más regionales de los autores mencionados por Guillermo ahora. Pareciera ser que aquí, en esa construcción de una literatura más moderna, ¿verdad? En estos autores que estás mencionando, en Cromfeld, en Kremer, pareciera ser que hay una construcción más moderna, más urbana quizás, de un mundo más urbano, y quisiera preguntarte si hay una referencia a Buga, hay una construcción de Buga allí, directa o indirecta,
y de qué manera entonces hay una transformación de esa configuración, de esa representación de la ciudad en sus escritores entre el 19 y el 20. Bueno, pues yo no diría que estos autores sean modernos. Yo diría que son posmodernos. Y justamente uno de los principios, uno de los postulados de esa corriente posmoderna es que ya no le queman incienso a la patria, a la región. Estos son autores posmodernos, por lo menos Cruz Cronfle y Alvarado Tenorio en toda la extensión de la palabra, y pues la verdad no suspiran por Buga, inclusive ni por el país, ni por Colombia, porque pues su pensamiento ya se aleja mucho de ese regionalismo y se aleja mucho de ese provincialismo. Pero más O sea allá que de alguna manera son antípodas. Ok, pero más allá de que le quemen incienso a la ciudad y que tengan un acervo nacionalista, ¿aparece representada Buga en sus literaturas? ¿Hay una referencia a esa ciudad de su crianza, en sus literaturas? Pues lo que es Cruz Cronfle y lo que es Alvarado Tenorio, en ellos no aparece Buga. De todas maneras, como se sabe, pues es muy difícil desligarse de la infancia. Por ahí decía Rilke que la patria es nuestra verdadera infancia. Y pues naturalmente Buga siempre estará allí, presente en ellos, no como representación, digámoslo así, sino de pronto como una imagen, como una vivencia, como un recuerdo, como un sueño. Allí de alguna manera estará, porque uno no puede, digamos, abstraerse completamente de esos parajes de la infancia, y pues allí está su región de todas maneras. En Kremer sí Entonces, en estos aparece Buga. autores, si bien, pues no, ¿cómo dice? En Kremer sí Sí, aparece claro, Buga. En Kremer, absolutamente. ¿Cómo entender, En Arley, Kremer entonces, digamos, aparece la obra. si hay una visión posmoderna de estos autores, cómo entender la aparición de esa Buga y quizás de una Buga bastante tradicional en la cuentística de Kremer? Bueno, yo veo a Kremer como un autor que todos sabemos que tiene raíces judías, y pues naturalmente eso predispone a cierta universalidad. Además diría que es un autor pues muy cosmopolita y muy universal, sobre todo por las temáticas literarias que él maneja. Por ejemplo, él tiene cuentos donde el protagonista es el mundo onírico, pero también tiene cuentos donde está la violencia de nuestro país, y tiene cuentos, por ejemplo, donde habla de su experiencia en Israel, y tiene cuentos donde habla de la relación matrimonial, y tiene cuentos donde habla de la relación con los hijos. En fin, es como si estuviera allí, y naturalmente pues Buga aparece allí como referente principal. Es más, en una entrevista él dice que Buga es para él todo, que representa todo, porque allí justamente pues está la infancia. Inclusive cuando él habla del colegio académico donde él estudió, él dice su glorioso colegio académico, donde había una tradición grande de estudio y donde había grupos que estudiaban marxismo, que estudiaban política, que estudiaban psicoanálisis, y él que Entonces estudiaba literatura. Y uno él podría dice, decir, Arley, que en Kremer uno podría encontrar un puente en términos de la construcción de Buga como posible referente de un mundo literario, un puente entre los autores del siglo XX y los autores del siglo XXI que nos va a referir Edinson, toda vez que parece ser, ahora Edinson nos dirá, que en esos autores Buga tiene una fuerte presencia, en los autores del 2000 para acá, tiene una fuerte presencia, bueno, nacidos en el siglo XX, pero produciendo en el siglo XXI, tiene una fuerte presencia y que, contrastado quizás con una literatura más universal, con
con propósitos más universales, más cosmopolitan, como las que han mencionado tú en el siglo XX, pues encontramos que los escritores van a volcar los ojos a su ciudad y van a comenzar a producir sobre ella, y en Kremer hay una noción muy clara de eso. Quizás construir también a Harold Kremer como una referencia de los escritores muy nuevos en la ciudad, sobre todo, por supuesto, los escritores de narrativa. Sí, el propio Kremer decía que Buga es para él lo que representó, por ejemplo, Santa María para Juan Carlos Onetti, Yocnapatafa para Faulkner, o Macondo para García Márquez, o para Comala para Rulfo. Es algo así. Pero de pronto esos otros referentes eran quizá imaginarios, en el caso de Macondo, en el caso de Comala, Yocnatafawa también. Pero aquí hay un referente real, pero para él significa todo eso. Aquí está todo para Kremer. Y efectivamente, él reconoce la influencia de Rivera y Garrido en su obra. Él dice que lo leyó aquí en Buga y lo ha leído en Cali, y que ha sido como su referente más antiguo, sino que después leyó cronistas norteamericanos, después leyó otros autores europeos, pues para ampliar ese bagaje cultural y para ser pues, más universal. Seguimos buscando esa línea. Ese referente. Ok, conservamos la línea, Rivera y Garrido, claro, Kremer, ¿verdad? Y vamos a dar paso entonces al siglo sí. XXI, a Edinson Fierro, que nos cuente esa línea, cómo se ha retomado de manera directa, de manera indirecta, qué se está haciendo en Buga hoy en producción literaria, Edinson. Buenas noches, gracias a la Universidad del Valle, a Ricardo Canizales, a Luis Betancur, a Guillermo, a Mericruz, a John, a Natalia, que está detrás de todas estas plataformas. Muy buenas noches. Escuchando las charlas y lo que hemos tenido, yo proponía básicamente que era repensar a Buga en la producción actual, o sea, cuáles son los referentes literarios, cuáles son las personas que están haciendo literatura. Necesariamente mucha gente hace producciones, hace expresiones escritas en Buga, conozco muchos, valga la pena, viví en Buga 23 años y conocí el movimiento y siempre me asombra porque Buga todavía tiene una sombra muy grande de Rivera y Garrido, de Cornelio Hispano, y realmente, por ejemplo, Harold Alvarado Tenorio, Cruz Thompson, hasta Harold Kremer, la gente que produce literatura tiene mucho desconocimiento de estos autores, o sea, no hay un nexo real entre ese pasado ni en la mitad del siglo XX ni los autores, sino que hay un cambio, hay una ruptura, cada cual está como en esa búsqueda. Yo me di a la tarea de más de un mes de buscar autores, gente que me refirieron, otra gente que encontré en el camino, que me sorprendió que estuvieran escribiendo, que han producido, que han ganado premios a nivel nacional, internacional, que son reconocidos en otras partes, en otras latitudes, pero que en Buga no tienen cabida, o sea, el trabajo literario no tiene cabida. Me refiero básicamente a que busqué autores que tuvieran la literatura como oficio, o sea, una búsqueda de formación como escritores, no aquellos que han hecho esporádicamente la producción de un libro, lo han autoeditado o tienen, digamos, otro sentido frente a la literatura. Más bien me quedé un poco en los linderos, en las fronteras del canon de la literatura para encontrar jóvenes, otros más jóvenes y otros mayores que han hecho literatura. En ese combo de escritores, porque es un combo grande, diverso, disperso, son gente que de pronto ni se conoce entre sí y que han tenido mucho. Y hay unas escritoras, mujeres como Aide Fabiola Rivera, que produjo un texto, Carmela Mela, un texto infantil, un relato que se llama Carmela Mela la Caramela, que es un relato de cuento infantil, que tiene una visión de lo rural, de los valores, y ella fue docente de básica primaria durante mucho tiempo. Está Claudia Ortega, que es salida del plan de literatura de la Universidad del Valle, y es una escritora que ha ganado reconocimiento, varios premios en Estados Unidos, en Rumania, en Polonia, que la leen mucho, la conocen,
pero que realmente vuelvo y repito, dentro del campo, digamos, visual de la literatura bugueña, no le dan el espacio que es. Está también Ivonne Rojas, que es administradora de empresas de La Valle, es una escritora, ganó en diciembre del 2020 el premio de la Universidad Central, del taller de la Universidad Central de Bogotá, primer puesto con un cuento que se llama Susurros, y que también ha participado en muchos proyectos a nivel del Instituto Caro Cuervo, del Ministerio de Cultura, produce literatura permanentemente, está compenetrada y trabajando en la literatura, pese a que tiene un trabajo, digamos, un poco distinto administrativo a nivel de las funciones en la gobernación. Está Carlos Alberto Serna, que es un escritor bugueño, un poeta. Valga aquí la pena decir que cuando Carlos Alberto Serna empezó a escribir en la Universidad del Valle, lo conozco, a Stanislao Zuleta, al maestro Zuleta le gustaba mucho la poesía que escribía Carlos Alberto Serna. Le encantaba que le llevaran los poemas de Serna, que era un muchacho de unos 20 años. Él es sociólogo de La Valle, obtuvo el primer puesto en el 2008, el puesto del concurso de poesía de Cali, y ha ganado otros premios también, y ha participado en muchas revistas, escribe muy bien también. También está un personaje que conocí en unos talleres del Ministerio de Cultura, que es Paulo Concha, que es un escritor de género de terror muy reconocido. Su último libro, La piel de las pesadillas, es también, digamos, saca artículos en El Tiempo, en El País. Es un muchacho muy activo. Digo muchacho porque son generación de menos de 40 años. Son muchachos que están construyendo. Entonces, Paulo Concha, tuve la oportunidad de los cuentos de él en un trabajo que me encargó el ministerio con la Casa de la Lectura, de leer 40 cuentos de gente que participa en los talleres y hablar con él. Me di cuenta que vivía en Buga, él es de Cali, pero estudió en Buga, estuvo más de 20 años en Buga. Está Camilo Molina también, que es un escritor, que es periodista, un comunicador social, guionista, que produce distintos materiales con los relatos muy bien trabajados, una narrativa nueva. Y por último también puedo nombrar a Enofer Osa Escobar, que ha sido un gestor cultural de Buga, un personaje que lideró la Buga Ciudad Lectora, un programa que han tenido las últimas alcaldías municipales, un programa necesario. También lideró Libros al Parque, también un proyecto muy interesante. Entonces, todos estos matices también ha publicado, tiene una novela muy centrada en personajes y en atmósferas de Buga. Incluso tiene señalados ciertos íconos de Buga en la zona de las galerías, el Hotel Europa, demás, unas cosas muy concretas, y busca personajes que son muy buenos, pero que pertenecen a generaciones muy nuevas, digamos, a generaciones de los combos alternativos, de los muchachos que empiezan a explorar en el teatro, en las artes plásticas, en el skate, en cantidad de cosas, la nueva producción en el hip hop. Entonces, hay toda una amalgama de escritores, y entonces en la carreta que nos hemos propuesto un poquito de mirar dónde está Buga allí, dónde se vislumbra Buga, dónde se siente Buga. Yo hablé con cada uno de ellos, tuve conversaciones telefónicas por WhatsApp, para entender un poquito cuál era el sentido de la ciudad. Muchos me dicen, yo me inspiro en Buga, ¿no? Me inspiro en Buga, aunque los personajes sean universales. ¿Qué está buscando toda esta generación? Buscando eso que la globalización ha traído, ¿no? El rompimiento de las fronteras, y que uno lo siente, ¿no? Un muchacho de Buga es igual a un muchacho de Cali. Una visión en Buga no difiere mucho de las visiones que yo encuentro de nuevo aquí en Cali, ¿no? Las visiones son las mismas. Hay unos ideales que se han vuelto universales, y se trabaja sobre esos ideales. Entonces, todo este combo de gente está produciendo literatura al margen de si están en Buga o no están en Buga, pero el referente que me decían todos es el referente evocativo, es la capacidad de evocar, digamos, esas primeras experiencias o las experiencias que tiene Buga. Pablo Concha me decía,
Claro, yo empecé en el colegio, yo estudié en el Colegio Liceo de los Andes y ahí empecé a pensar un poco ese género del terror, que es un género donde él tiene, digamos, ya un nombre dentro de, a nivel nacional, ya está construyendo un nombre, ya lo tiene y ha generado. Y yo veo, por ejemplo, a Claudia Ortega, que tiene un cuento muy lindo, último, un cuento entre infantil y genial sobre la pandemia. Entonces, son manejos que van dando otros matices a esa buga de Garrido, esa buga colonial que ha pesado mucho sobre la creatividad de los jóvenes, a la buga del siglo XX, la mitad del siglo XX, que es una buga tradicional, marcada básicamente por un clasismo fuerte. Buga es una sociedad clasista y que solamente ha venido a partir del año 2000, a partir de los cambios que se han generado tanto en sus linderos, en su geografía, en sus entornos, en la nueva urbanización que tiene Buga, ha venido a ampliarse, a desplegarse un poco y a abrirse a esas nuevas tendencias y sobre todo a acoger y asimilar que hay una historia de la literatura universal que rompe con lo local. O sea, lo que encuentro mucho en Buga es que mucho escritor que de pronto no ha tenido un acercamiento con la tradición literaria de la última mitad del siglo XX, digamos, de los movimientos del surrealismo hacia adelante, hasta los actuales, que en cierta medida son híbridos, ¿no? Tenemos una pluralidad de géneros literarios producidos por la hipertextualidad de este internet, de todas estas redes, donde hay otras maneras de comunicarse, no hay videopoemas, hay otras sensaciones y otros productos que se construyen y son las generaciones nuevas las que están haciendo eso. Valga la pena decir, hoy tuve un conversatorio de 2 horas con niños y niñas de la institución de la Escuela Graciana Álvarez, de la Narciso Cabal Salcedo. 2 horas donde me hicieron las preguntas más maravillosas sobre el oficio de escribir, el deseo de escribir, y el encuentro se llamaba Había una vez Buga, para que contáramos un poquito, esa fue la tarea de cómo ellos perciben y visionan a esa Buga, desde dónde. Entonces, fue muy emocionante ver 100 niños pensando en la escritura como una posibilidad para contarse ellos mismos y para contar, y pensando en la lectura como una posibilidad de crecimiento, de establecer. Entonces yo encuentro en este grupo de escritores como en Enó Feroza, que tiene un cuento también de terror que se llama El Cuarto, y también tiene una novela que transcurre en Buga, que tiene ambiente y que tiene personajes muy concretos, digámoslo así, de la vida nocturna bugueña de los años 2000 hacia acá, o antes del 2000, un poquito, unos personajes sombríos, turbios, y manejas un poquito ese sentido de novela negra, ¿ya? Y entonces uno va encontrando hilos, y aquí entre todos, la poética de Carlos Alberto Serna, que es una poética muy moderna, muy emparentada realmente con la tradición de la poesía moderna, o sea, del verso libre, y sobre todo la construcción, a pesar de que tenga poemas, por ejemplo, tiene un poema a su madre, Gilma, que es muy bello, evocativo, y evoca cosas muy concretas de esa casa hogueña, de las vivencias de su infancia, pero rompe profundamente con toda esa situación de crónica. Yo creo que entre todos estos personajes que he nombrado, Claudia Ortega, por ejemplo, ella es profesora de un colegio de San Pablo, y también está en esa construcción. Ella me decía, mira eso, lo que pasa es que me conocen más en otra parte que aquí, y es verdad. Hicimos como la ruta de ella, y encuentro que en Polonia, Rumania, en Estados Unidos la han acogido, y la producción de sus textos está allí, en esos países. Entonces, lo que yo siento es que toda esta generación contemporánea hace parte de todo lo que se llama el proceso de globalización. Entonces hay una globalización en todo sentido, no solamente en la mercancía, en la economía, sino que hay una globalización cultural que digamos, por la inmediatez de las redes, por la facilidad que tenemos de comunicarnos con el mundo ahora, nos trae nuevas maneras de ver, nuevas miradas. Entonces, esas miradas hacen una ruptura total con lo que en cierta medida se ha mantenido, digamos, dentro de una visión muy de Buga, que es conservar
conservar lo que consideran sagrado. Entonces, los autores que se nombraban son sagrados, los que nombraba Rey, los que nombraba Guillermo. Siempre que estuve allá, eran sagrados, eran imposibles de decir algo que no fuera alabanzas, como las alabanzas que Guillermo dice que se decían en esa época. O sea, Buga crea, digamos, una cultura intocable, una cultura que se maneja intocable, pero fuera de esa cultura intocable, patriarcal, que lo produce la élite o qué sé yo, hay una cultura marginal, o sea, hay una cultura de personajes que se han criado en colegios públicos, que son de sectores populares, que no pertenecen a la élite y han repensado la literatura de las lecturas que han tenido. Yo creo que, sin lugar a dudas, un gran dinamizador de esa nueva cultura literaria que en Buga es la escuela de literatura que existe en la ciudad de Buga. O sea, el abrir el plan de literatura genera que todos los jóvenes, toda la gente que vaya, entre en contacto con la literatura universal, de acuerdo al currículo, ¿no? Entra en contacto con autores que supuestamente no habían tenido oportunidad en el currículo escolar de ver ni nada, y entonces los maestros traen esas otras vertientes, esas otras corrientes, y van, digamos, oxigenando a los muchachos que estudian literatura en Buga, de que la literatura no es eso aquello que les vendieron en la escuela, en el colegio, que de Buga, que no son esos literatos, que no es el Festival Cornelius Palo solamente, ni la estatua de Luciano Rivera y Garrido, sino que hay otros. Entonces uno se sorprende cuando uno habla con los muchachos y dice, Harold Alvarado Tenorio, no lo conocen, no lo han vivenciado, no lo han gozado, y es un escritor súper moderno. Fernando Cruz Confe también, y Harold Kremer, pues también en esa misma línea. Entonces, yo siento un distanciamiento de todo este grupo de escritores que he nombrado con eso que llaman, digamos, como una tradición bugueña. Hay una ruptura. Y que es producida, el canon bugueño. Guillermo, es producida digamos, por esta misma revuelta, este mismo acelere que trae toda la dinámica de la hipertextualidad que crea el Internet, que crea otros modos de comunicarnos y conectarnos. Más sin embargo, todos ellos apelan a la textualidad del libro, ¿no? A la textualidad del libro como tradicionalmente se ve, pero sus motivos, sus motivaciones y la buga que tienen ellos es una buga, digamos, menos estática, sino muy móvil, muy transgresora. Yo veo en Enero Feroza, en su literatura, una transgresión, en Camilo también, en Pablo Concha a través del género del terror también, en Carlos Alberto igual, y en Ivonne Rojas, que tiene, por ejemplo, un trabajo sobre el Pacífico, sobre recuperación como de lo ancestral negro, de lo afro, que me encantó leerla en esa parte de lo afro. Es aunque pues Buga es una ciudad, pues valga la pena decirlo, entre comillas blanca, pues que la situación de los afrodescendientes es una situación distinta en un sentido, eso da para estudios, y yo me imagino que hay estudios, no me meteré en líos ahora diciendo esto, lo otro, pero Buga ha sido una ciudad clasista y ha sido una ciudad excluyente y racista, ¿ya? En cierta medida, digamos, como estructura social se concibió así, ¿ya? Y por ejemplo, recuperar lo del Pacífico, recuperar lo negro, digámoslo así, con todo el respeto que merece ese término. No estoy aquí hablando en sentido, digamos, despectivo, digamos lo afro, como puede hablarlo el Ministerio de Cultura, que hace poco tuve la oportunidad de estar trabajando en un proyecto que tenía que ver con eso afro. Entonces, genera, digamos, una ruptura, es traer lo afro a la literatura bugueña. Claudia Ortega también trae lo fantástico, el relato fantástico, y también una mirada de Claudia, por ejemplo, es también las relaciones humanas, las relaciones familiares, también es una situación distinta. Y Camilo Molina es un poquito un cronista, porque él es periodista, un cronista, pero
pero que le da una tonalidad digamos que tiene una concepción del mal, de lo que es lo negativo, el mal en el personaje, y lo va trabajando de una manera que es bien admirable. Entonces es un panorama, yo trato de ser lo más resumido posible, dado los tiempos y dado que es muy difícil establecer, digamos, esto con esto, pero sí realmente me siento muy feliz y muy satisfecho de haber leído a todos estos personajes, de haber entrado en contacto con gente que yo a Nenofre lo conocía, a Pablo Concha igual, a Carlos Alberto Serna, pero los otros personajes me llegaron, fueron nuevos. Agradezco a Ricardo lo de Camilo Molina, porque él presentó un libro en la universidad, ¿cómo decir? Los hermanos de García, o algo parecido que se me pierde ahora porque me mandaron las biografías, pero aprendérmelas y no quiero usar el celular para más. Pero en todo caso, ese es un grupo muy rico y yo les decía, la idea mía es que podamos encontrarnos en esos 10 años de la universidad, que puedan estos autores que han ganado premios, todos han ganado premios, han publicado, pero que no han tenido un espacio dentro de lo que llaman la cultura literaria bugueña. Váyame decir que es difícil en Buga es difícil la circulación de la literatura producida allí mismo. Hay otros, hay cientos de personajes que escriben en Buga, no en el canon, sino que de pronto lo hacen de manera emocional. A veces uno encuentra, por eso me refiero a la poesía de Carlos Alberto Serna, porque de pronto uno encuentra en Buga una poesía que queda, digamos, hasta el movimiento de Julio Flores, hasta el movimiento de Julio Flores. Hay otro grupo hasta el movimiento de Julio Flores, entonces hay una producción en eso, más el sentimiento, más la declamación. En Buga hay un festival de declamación, más la declamación que la poética moderna. Entonces, por eso me cala Carlos Alberto Serna, por su poesía moderna. Y bueno, yo me emociono porque es muy rico encontrarse gente haciendo literatura con tantos reconocimientos. O sea, yo miro a Ivonne Rojas y el taller con su cuento, que no digo totalmente porque ella está trabajando en el cuento, que con el que ganó está haciendo una reescritura, un proyecto grande con él, pero entonces uno siente que hay eso. Y de Pablo Concha los invito a que busquen a Pablo Concha también en las páginas, La piel de las pesadillas. Son cuentos, él se inspira en todos estos géneros de terror que han venido como marcando, y es un poquito lo de Kraft, un poquito ese género que va trabajando lo siniestro. Entonces él trabaja muy bien lo siniestro, los cuentos de Pablo Concha. Entonces yo creo que no sé cómo más presentarlos y darle el agradecimiento a cada uno de ellos. A la profesora Aide también, que es un cuento infantil. Ella está produciendo novelas, ella ahorita me dice que está en la zona rural, pero está vinculada, sino que ella escribe por un placer de escribir. A Claudia Ortega, muchas gracias. A Ivonne Rojas, a Carlos Alberto Serna, a Pablo Concha, a Camilo Molina y a Neno Feroza por dejarme mirar, porque los escritores son muy recelosos de pasar sus textos, dejarme mirar su literatura, permitirme conversar sobre la literatura y darme la posibilidad de que yo en esta charla de hoy, 23 de abril, donde somos 498 millones de hispanohablantes, ¿no? Se dice así, hispanohablantes, 498 millones, segunda lengua más hablada después del mandarín, y estamos aquí comprometidos a que eso también quiero, a través de acá, dar las gracias a los niños y niñas, a los 100 niños y niñas, 100 y pico, que estuvieron hoy conversando, que esos son semilleros nuevos de lectores y escritores de Buga, que de pronto leerán a Luciano Rivera y Garrido, leerán a Cornelio Hispano, tomarán la fuente de la mitad del siglo XX, pero que con esta hipertextualidad, con este acelere del mundo, tendrán otras cosas que contarnos. Muchas gracias. Gracias, Edinson. Bueno, yo quiero con un par de minuticos que nos vayan quedando para poder abrir quizás una plenaria y leer algunas preguntas que hay aquí de la audiencia en YouTube. Quiero preguntar, porque pues mal haría dejar por fuera un panorama pues bastante
general de la literatura producida en Buga sin preguntarle a ustedes, ¿verdad? Perdón, ¿Cómo que se hago ve una Buga? interpelación, Señor. Ricardo, qué pena con vos. Hay un personaje de escritor en Buga que yo le pedí que me mandara los textos y que lo íbamos a incluir aquí, pero que no lo hizo, o si lo hizo de pronto por la misma situación que es el moderador, es el coordinador, que es Ricardo Abdul Canizales. Su literatura también entra en esta línea, sino que tendremos otro espacio para trabajarlo, pero los textos de Ricardo es una transgresión del lenguaje, o sea, son textos que se manejan desde otra perspectiva de cómo se ha manejado el lenguaje, digamos, dentro de la tradición bugueña. Él también hace parte, vale la pena, de los transgresores o estas nuevas generaciones de escritores. Él es muy cercano, y yo no es una confesión ni un secreto, muy cercano a la noche bugueña, a la noche de trasegar, de buscar esos personajes, de mirar. Yo sé que él conoce mucho esos personajes que van más allá, que están en la marginalidad y que trabajan la literatura. Entonces, yo creo que valga la pena también, Ricardo, reconocer que tu trabajo poético, tu trabajo narrativo, también está en esas líneas, sino que era como incómodo, ¿no? Ricardo acá y él es coordinador, bueno, eso parece Sí, sí, manguala, sí. pero no es manguala. Lo cierto es que es eso. Listo. Te agradezco la referencia, Edinson. Bien, muchas gracias de nuevo. Quiero aprovechar, decía rápidamente, porque me parece que en este panorama muy general de la literatura producida en Buga, mal haríamos si no escuchamos, digo, de manera muy breve, por el asunto del tiempo, de parte de ustedes, cómo está representada Buga en la literatura que ustedes producen, cómo la toman, está, no está, hay un distanciamiento, o hay una integración de Buga en sus textos, o por otro lado es Buga en la inspiración de sus textos, o por otro lado hay una separación y una búsqueda de universalización quizás en la producción de sus textos. Yo pues podría decir, he leído las obras de Arley, que Buga está muy presente por allí, pero no quiero hacer ese análisis tan particular, sino escuchar pues de sus propias voces Buga, la ciudad y la literatura, cómo aparece allí, Guillermo. Bueno, efectivamente, la verdad es que no hay una línea divisoria entre literatura y la ciudad, y mucho menos con la vida. Antes, por el contrario, la casa es como la ciudad y la ciudad es como nuestras casas, donde tanto la calle como el barrio son lugares completamente habitados por nosotros mismos, desde nuestra misma soledad, porque la ciudad en últimas está integrada, o nosotros estamos integrados a ella desde el punto de vista de sus esplendores y de sus miserias. Y eso es lo que en la narrativa, en el cuento, básicamente, que es lo que yo estoy ahora dedicado al microrrelato y al cuento, es lo que yo quiero de pronto expresar allí. Y lo hago desde el punto de vista también, perdón, de una manera de leer la ciudad, pero también una manera de defenderla, porque al defenderla es como si yo la estuviera viviendo en ese sentido. Entonces, yo pienso que nosotros de alguna manera estamos muy ligados a ella. Así Baudelaire diga que una ciudad cambia tan rápido como el hombre mismo. Gracias, Guillermo. Arley. Bueno, leer la ciudad es leernos a nosotros mismos. Yo tengo una novela que de pronto ustedes no conocen todavía, que se llama Los Hijos del Hambre. Y resulta que allí está Buga representada naturalmente, pero los protagonistas no son los protagonistas naturalmente de Luciano Rivera y Garrido, por ahí señorones, gente importante, sino que es gente del pueblo. Y el marco temporal de la obra es de por allá de 1950 hasta el año 2000 aproximadamente. Entonces es la historia de alguien que nace en esa época y muere o es asesinado por allá en el año 2000. Y está Buga, está su basílica, está todo. Y además
están los principales acontecimientos que conmovieron la ciudad, por allá desde el atentado al batallón en la década del 50, el asesinato del estudiante, del académico. Están por allí reflejados también los prostíbulos que hubo por ahí por la carrera 14, cuando en Buga había zona de tolerancia. Algunos viejos amigos me comentaron de sus andanzas por allá en esos bares, entonces ahí tratamos de recrear ese mundo. Y pues naturalmente es la historia de una ciudad que, pues que nada tiene que ver por allá con las crónicas de Rivera y Garrido, sino que es una ciudad que se va degradando. Parte de historias reales. Por ejemplo, es la historia, allí hay dos historias reales de aquí de Buga. Una de ellas es la historia de una mamá que acusa a su hija para que vaya a prostituir a Italia, ni más ni menos. Y es ella misma la que opta por hipotecar la casa para que su hija se pueda ir a vivir por allá, a ejercer la prostitución. Como la hija no es capaz de aguantar esa vida supuestamente tan fácil, entonces es a la mamá la que le toca irse a prostituirse. De ese tenor son las historias que se dan aquí en nuestro entorno. Bien, Por ahí entonces también está la historia hay un, de otra. hay un rescate en tu literatura de hechos reales de la cotidianidad bugueña. Habría que leer la novela. ¿Nos recuerdas el título, Sí, claro. por favor? Los hijos del hambre. ¿Está publicada, Rey? No, todavía no. Bueno, esperamos ansiosos entonces la publicación de Los hijos del hambre. Edinson, ¿cómo está Buga en tu literatura? Bueno, yo llego a Buga, ¿no? Yo llego a Buga, yo soy caleño, llego a Buga. Me sorprende el ritmo de Buga, yo es una ciudad que adoro. Yo puedo hablar de Buga como lo hice ahora y dar mi criterio, pero es una ciudad que adoro, es una ciudad bella, muy linda. Específicamente un cuento que se llama Amor Fugaz, con el que gané el primer concurso de cuento Buga en una fiesta que convocó la Fundación ADES. Es un cuento que gira en torno a la feria de Buga. Me parece un escenario bellísimo en el sentido que es un escenario narrativo de por sí, todo lo que uno ve allí. Entonces, es un cuento que narra una historia, una posible cita de amor a través del chat, a través del internet, de un hombre con una mujer que, digamos, termina trágicamente. Ese es un cuento que está recogido en las Crónicas de Caronte, que es un libro que hizo Eneo Feroza Escobar y que hace un recorrido por la literatura, lo mismo que estamos haciendo ahora, un recorrido por esa visión de ciudad y literatura. Y está referenciada en una novela que está pronto a publicarse, que se llama Yo conocí a María Ibarme, que es una novela que gira sobre el suceso de cuando vino el maestro Ernesto Sábato a Cali, y allí hay unas referencias básicamente a otro escritor bugueño que no logré nombrar aquí, que es Rodrigo Holguín Peña, y que narra un poquito lo que él siente, vive de esa Buga o cómo es esa Buga.